Contestación a unas preguntas de Abdul-Bahá, capítulo 73. La curación por medios materiales. Ayer, en la mesa, respecto de la medicina y la curación espiritual, mencionamos cómo pueden curarse las enfermedades mediante fuerzas espirituales. Ahora hablaremos de la curación material. La ciencia de la medicina está aún en su infancia y no ha alcanzado todavía la madurez. Cuando llegue a esa etapa, se administrarán tratamientos con cosas que no sean repulsivas a los sentidos del gusto y el olfato, es decir, mediante alimentos, frutas y plantas que tienen sabor agradable y olor grato. Pues la causa de la intrusión de la enfermedad en el cuerpo humano es o bien un agente físico o una excitación y estímulo nerviosos. En cuanto a los agentes físicos, que son la principal causa de enfermedad, su efecto se debe a lo siguiente. El cuerpo humano se compone de numerosos elementos, de acuerdo con un estado de equilibrio particular. Mientras se mantiene ese equilibrio, la persona está resguardada contra la enfermedad. Pero si se trastoca ese equilibrio fundamental, que es el requisito básico de una constitución sana, ésta se altera y sobrevienen las enfermedades. Por ejemplo, si hay un déficit de uno de los componentes del cuerpo y un superávit de otro, se trastorna el estado de equilibrio y se produce la enfermedad. Así, por ejemplo, el equilibrio requiere quizás que un componente sea de 1000 gramos y otro sea de 5 gramos. Si aquel desciende a 700 gramos y éste aumenta de modo que se altera el estado de equilibrio, sobreviene la enfermedad. Y si se restituye el equilibrio con medicamentos y tratamientos, se supera la enfermedad. Así, si el componente de azúcar se vuelve excesivo, se daña la salud, y cuando el médico prohíbe los dulces y las féculas, el componente de azúcar disminuye, se restituye el equilibrio y se elimina la enfermedad. Ahora bien, el equilibrio de estos componentes corporales se puede lograr de dos maneras, con medicamentos o con alimentos, y cuando la constitución ha recuperado su equilibrio, la enfermedad desaparece. Dado que todos los elementos constitutivos del cuerpo también se encuentran en las plantas, si uno de estos elementos resultara deficitario y la persona ingiriera alimentos ricos en ese componente, se restablecería el equilibrio y sobrevendría la curación. Siempre que el objetivo sea equilibrar las partes componentes del cuerpo, esto puede efectuarse mediante medicamentos o alimentos diversos. La mayoría de las enfermedades que afligen a los seres humanos también afligen a los animales, pero el animal no las trata con medicamentos. El médico del animal, en las montañas y los páramos, son sus facultades del gusto y del olfato. El animal enfermo huele las plantas que crecen en la naturaleza, come aquellas que su olfato y su sentido del gusto encuentran dulces y fragantes, y se cura. La razón de ello es la siguiente. Cuando, por ejemplo, baja el nivel de azúcar de su cuerpo, se le antojan cosas dulces y por tanto come plantas de sabor dulce, ya que así lo insta y lo guía la naturaleza. De esta manera, como el animal ingiere alimentos que son gratos a su gusto y su olfato, sube el nivel de azúcar y recupera la salud. Así pues, es evidente que las enfermedades pueden curarse por medio de frutas y otros alimentos, pero como la ciencia de la medicina aún no se ha perfeccionado
este hecho no se ha comprendido por completo. Cuando se perfeccione esta ciencia, se administrarán tratamientos con frutas y plantas aromáticas, así como con otros alimentos y con aguas calientes y frías a diversas temperaturas. Esta es solo una breve explicación. Dios mediante, y si la ocasión lo permite, en otra ocasión daremos una explicación más detallada.